Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes, amados hermanos. Hemos llegado al momento de la reflexión bíblica en la cual nuestro Dios nos hablará en esta hora de la noche y dejará ese mensaje pertinente para nuestras vidas y seguramente también para la comunidad que nos está viendo desde diferentes partes de este mundo. Nuestras relaciones en Cristo es el tema del sermón de esta hora de la noche. Mira, hay ciertas partes de la Biblia que no parecen tener mucho que enseñarnos. Entendemos que Dios los tuvo que haber incluido en su palabra por algún motivo. Pero honestamente, cuando llegamos a esos pasajes de la Biblia, no sabemos o no entendemos a ciencia cierta por qué. Por ejemplo, las genealogías, las famosas genealogías, esas listas de antepasados. Puede ser que para algunos pueda ser algo innecesario que se encuentre dentro de la Biblia. Pero no es así. Mira, vamos a posicionarnos en el libro de Romanos. Por cierto, ya estamos a punto de terminar este recorrido por el libro y la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya casi terminamos. Y hoy abordaremos el último capítulo, el capítulo 16. La sección a la que vamos a llegar o hemos llegado en esta noche es otra de esas partes de la Biblia que pareciera no tener mucho que ver con nosotros o que no entendemos por qué están ahí. ¿Por qué? Porque es una lista de saludos del apóstol Pablo a una serie de personas que nosotros, para empezar, no conocemos. Habrá sido muy bonito para estas personas escuchar su nombre cuando se leía la carta, pero hoy día nosotros nos preguntamos, ¿qué nos quiere decir Dios a través de esto? ¿Qué mensaje habrá para nosotros a través de estos últimos versos donde están llenos de saludos a personas y hermanos en la fe que pues nosotros no conocemos? Yo estoy convencido de que Dios tiene algo que decirnos en cada página de las Escrituras. Todo lo que ahí se encuentra está para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Yo estoy convencido de que nada se escribió por error. Nada sobra, absolutamente nada sobra y nada falta. Por lo tanto, en esta noche vamos a considerar estos saludos para ver qué lecciones encontramos en ellos para nuestra propia vida en Cristo Jesús. Posiciónate en el capítulo 16 de Romanos y estaremos meditando en los primeros 16 versículos. El pasaje comienza: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo escribió este libro, precisamente esta carta a la iglesia en Roma. Él no conocía Roma, sin embargo, sí conocía a muchas personas en la iglesia de Roma. Los había conocido durante sus viajes o en sus viajes. Él precisamente los saluda al final de la carta porque todavía tiene una conexión con ellos. Y esta conexión se basa en Cristo Jesús. Algunas de estas personas no habían visto a Pablo desde hace años, pero aún así el apóstol los saluda con afecto. Es más, algunas de estas personas no habían visto, se encontraban incluso en otro lugar, pero se seguían congregando. Sus conexiones entonces en Cristo entre Pablo y estas personas podemos observar que eran bastante fuertes.
eran duras, duraderas. Y es que cuando estamos conectados por la fe en Jesucristo con nuestros hermanos, también pueden ser conexiones firmes y fuertes. Así que vamos a considerar algunas lecciones de estos saludos que el apóstol Pablo menciona en estos versículos 1 al 16. Para empezar, la primera lección que podemos encontrar en esto es que Cristo nos conecta con otros creyentes para que nos ayudemos unos a otros. Voy a volver a repetir, Cristo nos conecta con otros creyentes para que nos ayudemos los unos a los otros. Esto lo podemos aprender en los primeros 2 versículos que acabo de leer, donde Pablo está recomendando a Febe. Al parecer, Febe era la portadora de la carta que Pablo había escrito, que estaba escribiendo en ese momento. Ella la llevó para entregarla a la iglesia de Roma. Al parecer también tenía algún asunto esta Febe que arreglar en Roma, y Pablo entonces aprovecha para mandar con ella esta epístola. Pero ¿qué más sabemos de esta mujer Febe? Sabemos que ella era de la ciudad de Cencreas, muy cerca de Corinto, donde se encontraba precisamente Pablo cuando escribe la carta a Romanos. Sabemos también que ella había ayudado a muchas personas. No sabemos exactamente cómo, pero el hecho de que ella viajara precisamente a Roma, la capital del imperio en ese entonces, sugiere que también esta mujer era de una cierta posición y solvencia económica, pues bastante holgada. Ella, entonces, usa su influencia y sus bienes para ayudar y beneficiar a los hermanos en Cristo, incluyendo entre ellos mismos al mismísimo Pablo. Pablo, entonces, ahora le pide a los hermanos de Roma que también ayuden a la hermana Febe en esta misión que la estaba llevando a Roma. No lo sabemos, quizá lo que le estaba llevando a Febe a Roma fuera alguna situación legal que tuviera ella que arreglar. Lo que sí sabemos es que los hermanos de Roma no conocían a Febe, pero como hermana en Cristo, Pablo les pide que la ayuden como si fuera de su propia congregación. Mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, llegamos a formar parte de la familia más grande del mundo, la familia de Dios. ¿No es así? En cualquier familia sana, tú lo sabes, los miembros de la familia se apoyan unos a otros, aquí terrenalmente hablando, con la familia de sangre. Y digo en cualquier familia sana, porque hay familias donde las relaciones están rotas, donde es solo pleito, ira y contienda. Pero en las familias sanas, en las familias que se llevan bien, que la luz de Cristo está resplandeciendo en esto, lo más normal es que se apoyen. No importa en dónde se encuentre. Bueno, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra que Cristo es el que nos conecta con otros hijos suyos para que nos ayudemos unos a otros. Muchas personas llegan a la iglesia muchas veces buscando ayuda, y su instinto de estas personas es correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda encontrar ayuda. Pero la clave es que tú y yo nos dejemos de preguntar ¿cómo es que la iglesia me puede ayudar? Y al contrario, nosotros empecemos a buscar formas en que Dios nos esté llamando a ayudar a otras personas. ¿Sí? ¿Entiendes esta cuestión?
Porque esta es una de las lecciones que Dios nos está manifestando en esta hora de la noche. No es solamente ya estar pensando cómo la iglesia me va a proveer, sino más bien es preguntarle a Dios y estar listos para buscar maneras, formas y situaciones de estar ayudando a otros hijos suyos. Así que te hago una pregunta en esta hora de la noche. ¿A quién le puedes extender tu mano en esta semana que está por comenzar? Seguramente conoces a alguien que tiene necesidad. Seguramente sabes de alguna familia o de alguna persona o de algún joven que tenga necesidad. Así que, ¿a quién le extenderás la mano de misericordia en esta semana que está por iniciar, mi hermano? Consideremos otro saludo. En el versículo 3 del capítulo 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Mira, esta vez, este saludo se trata de una pareja a la que Pablo hace mención. Priscila y Aquila. Ellos fueron compañeros de trabajo ministerial de Pablo. Y no solo de trabajo ministerial, sino también del oficio que ellos compartían. Se conocieron cuando Priscila y Aquila se habían tenido que ausentar de Roma y se encontraron en el camino con Pablo. Y como dije hace un momento, los tres compartían una profesión. ¿Cuál era esta profesión? La de fabricar carpas. Entonces, cuando ellos se conocen, surge un lazo inmediato de amistad, de hermandad. Sin embargo, el lazo más fuerte no es solo por medio de la amistad y por medio de la profesión que ellos compartían, sino que lo que los unió más fue Cristo Jesús. Así que de Priscila y Aquila aprendemos la segunda lección en esta noche, que Cristo nos conecta para ministrarnos o para que ministremos unidos. Vuelvo a repetir, la segunda lección es: Cristo nos conecta para que ministremos unidos o sirvamos de manera unida. En alguna ocasión le habían precisamente salvado la vida a Pablo. Y también debemos de recordar que estos personajes le habían apoyado en el ministerio. Por ejemplo, ellos fueron, Priscila y Aquila, fueron los que le enseñaron a un joven predicador llamado Apolos algunos puntos cardinales de la fe. Espero que recuerdes esto. Ahora entonces, Priscila y Aquila tenían una iglesia que se estaba reuniendo en su casa. Tenían un grupo de hermanos que se estaba congregando en su casa. De hecho, es importante hacer notar que durante el primer siglo de la existencia de la iglesia no había edificios llamados iglesias. Todos los hermanos o todas las iglesias se reunían en casas. Así que cuando decimos que Pablo escribió a la iglesia de Roma, no debes tú imaginarte que esta carta llegó a una dirección donde se encontraba un edificio impresionante, porque esto no fue así. Más bien, la iglesia en ese entonces consistía en donde todos los creyentes en Cristo que se encontraban, por ejemplo, en Roma, se congregaban en diferentes casas. Había entonces diferentes grupos de hermanos, diferentes congregaciones. Pero, ¿por qué es importante este punto que te estoy mencionando? No porque sea malo tener un edificio, al contrario, es una bendición tener un lugar, una casa de oración donde poder congregarnos, confluir como hijos de Dios para realizar actividades, para adorar a nuestro Dios. Pero lo que nos enseña
es que el crecimiento, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que el crecimiento de la iglesia no depende del tamaño del edificio. Porque los primeros creyentes no tenían edificio. Pero la iglesia, dice la palabra del Señor, crecía rápidamente. Así que la clave para que la iglesia crezca es espiritual, no material. La clave para que la iglesia crezca es cuando los hermanos se unen para ministrar. Y esa es la segunda lección. Cristo nos une para ministrar, para servir. Hemos dicho que Priscila y Aquila eran compañeros de trabajo de Pablo, pero ellos no eran pastores. Ellos no eran evangelistas. Ellos no tenían ninguna posición dentro del templo. No tenían ninguna posición profesional en la iglesia. Estas personas, este matrimonio, eran personas con un trabajo secular, pero que habían llegado a conocer mucho de la palabra de Dios. Y no solo habían llegado a conocer, sino que estaban enseñando la misma palabra que ellos habían conocido. Y ellos estaban usando sus bienes, usaban su casa, usaban su talento para bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mira, amado hermano y hermana, hoy en día existe una horrible frase que todos debemos de sacar de nuestro vocabulario. ¿Cuál es la frase? Es que eso es trabajo del pastor. Esa es la frase. Alguna vez, no sé si lo has pensado, pero evangelizar, eso es trabajo del pastor. Visitar a los hermanos, eso también es trabajo del pastor. Y así, con otros ejemplos. A Priscila y Aquila nunca se les nombra pastores, evangelistas o algún otro título dentro de la iglesia. Sin embargo, ellos enseñaron. Ellos apoyaron a Pablo. Ellos usaron todo lo que tenían para que creciera el reino de Dios. ¿Cómo necesitamos el día de hoy más personas como Priscila y Aquila? Así que la pregunta que deberíamos de hacernos en esta hora de la noche es: ¿cómo puedes usar lo que tú tienes para crecer o hacer crecer el reino de Dios? ¿Estás precisamente usando lo que Dios te ha dado para extender el reino de Dios aquí en la tierra? Porque la palabra de Dios dice que Cristo nos conecta para que ministremos de manera unida. El ministerio no es algo que solamente yo tenga que hacer como pastor, mientras la iglesia me siga observando, me siga aplaudiendo o me siga criticando. El ministerio, dice la palabra del Señor, es algo que Dios nos llama a hacer a todos de manera conjunta, de manera unida, mis amados hermanos. El ministerio no es solamente para ciertas personas profesionales o preparadas, aunque los líderes tienen su lugar dentro de la congregación, sí es cierto, pero el ministerio es algo que Dios nos llama a ti y a mí a hacer de manera conjunta, a hacer de manera unida. Así que si enseñas una clase de niños, eres ministro. Si evangelizas, eres ministro. Si ayudas a los necesitados, eres ministro. Porque Cristo nos ha unido en una familia para que ministremos, para que sirvamos, como lo hicieron Pablo, Priscila y Aquila. Pero si continuamos leyendo el pasaje, vamos a descubrir a una serie de personajes también. De algunos de ellos sabemos poco, de otros sabemos nada. Lo que llama la atención es el número de personas que Pablo conocía y cómo él se acuerda de cada uno de ellos. Y al final les dice: salúdense los unos a los otros con un beso santo. Y esto nos enseña la tercera y última lección en esta noche. Cristo
nos conecta para vivir en hermandad. Vuelvo a repetir, Cristo nos conecta para vivir en hermandad. Nuestra comunión entonces en Cristo es algo que debe ser duradero y que se debe expresar con cariño apropiado, mis amados hermanos. La iglesia debe ser un lugar de calor, un lugar de ternura humana, de confraternidad, de camaradería. De ninguna manera la iglesia debe ser un lugar frío y un lugar vacío y un lugar cerrado. Me entristece muchas veces ver cuántas personas se alejan de la iglesia por razones frívolas, por motivos que no tienen la menor importancia. Muchas veces estas personas se olvidan de que la iglesia es una familia. Y yo sé que en nuestras familias de sangre, pues habría muy pocas razones para alejarnos de nuestras familias, ¿no es así? Quizás podríamos pensar en algún caso de abuso fuerte como razón para escindirnos de nuestras familias, de nuestros familiares aquí en la tierra. Y puede ser que tal vez se presente alguna situación similar dentro del cuerpo de Cristo, que también sea un motivo suficiente para alejarnos. Pero, mis amados hermanos, es triste cuando no tomamos en serio nuestro compromiso con nuestros hermanos en la fe. Qué triste es cuando nos alejamos de ellos por razones intrascendentes o insignificantes, en lugar de estar protegiendo y cuidando esa comunión tan preciosa que tenemos por medio de la gracia de Cristo. Recuerda, amada iglesia, si el enemigo logra dividirnos, pronto entonces nos tendrá derrotados. En esta noche concluyo entonces diciéndote lo siguiente: Cristo nos une para vivir en una hermandad. Esto lo hemos visto con claridad en estos primeros 16 versículos del último capítulo de la Epístola a los Romanos. Así que, aunque no vayamos a otros lugares, esa hermandad no se va a acabar. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Así que quiero preguntarte en esta hora de la noche, ¿qué te está llamando Dios a hacer para que preserves esa unión? ¿Cómo puedes expresar tu cariño hacia tus hermanos en la fe a lo largo de esta semana que va a comenzar? Porque recuerda, Cristo nos ha unido, Cristo nos ha hecho un solo cuerpo. Dios en su momento inspiró a Pablo para que incluyera esta lista de saludos en su carta. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos el valor de las conexiones en Cristo. Así que ahora solo nos resta vivir lo que en esta noche hemos escuchado y hemos aprendido. Que el Señor bendiga su santísima palabra.